Gustavo Cervino. Una cruz abollada con el brazo roto. Arturo Nogueira murió en brazos de su mejor amigo, Pedro Algorta, después de que lo mantuve con vida durante 2 horas. Él permanecía arriba, en la hamaca, donde estuvo desde el accidente, pero lo bajé porque tenía demasiado frío. Esas 2 horas le hice respiración artificial. Presionaba su pecho y él respiraba. Pero cuando yo aflojaba, él sentía que se moría. Como que se iba y se asustaba. Entonces le agarraba la mano unos segundos y se la soltaba despacio. Pero cuando lo largaba, él me decía: «No me dejes», con la misma mano, presionándomela apenas, y yo le decía: «Tranquilo, tranquilo, Arturo». Empezaba de vuelta, le acariciaba la mano, y cuando se la quería soltar despacio para que se fuera en paz, volvía a tomármela. «No me sueltes». Y así fueron 3, 4, 5 veces, y yo le decía: «Arturo, déjate ir en paz, me quedo a tu lado, Pedro está aquí, déjate ir, ya está». Él respiraba porque yo le contraía el diafragma. Lo hacía respirar artificialmente con la mano. «Déjate ir, verás que es mucho mejor para ti». Esa última vez se lo dije al oído, y terminé besándole aquí, en la sien, hasta que al final lo aceptó, y se fue en paz, porque se le había ido el miedo. Por eso no me llamó más, y con la mano me hizo así, y la abandonó sobre la mía. Fue una transición dulce, como nunca más volví a ver. No fue un doloroso tirón del corazón o del cerebro lo que se lo llevaba. Se fue en lo más alto de la montaña, un día muy limpio y muy claro, abrazado con su amigo y tomado de mi mano. Por eso la dulzura en su expresión permanece en mi memoria y en cada momento de mi vida. En el lugar preferencial de mi casa solo tengo recuerdos de la cordillera, fotos de muchos de los que fallecieron, objetos del avión, cosas que fui rescatando de todos los que morían y que no supimos luego a quién pertenecían. Entonces los conservo en este altar, que es mi mueble más sagrado y más querido. Traje un montón de objetos en un bolso, pero hubo cosas que no supimos a qué muerto pertenecía, ni ningún sobreviviente lo reconoció como propio. Tengo una pila de radio que sufrió el frío inclemente, a la intemperie, y quedó completamente retorcida, contraída, que incluso es difícil reconocer como una pila. Tengo estos lentes que fabriqué después de aquella expedición en que quedé ciego, un almohadón de los que usábamos para caminar, que encontré en uno de mis viajes posteriores a la montaña. Tengo la camiseta de rugby número 4 que usé los 72 días en la cordillera. Tengo decenas de cosas del 72, pero lo que más estimo, porque siento que simboliza todo lo que vivimos, es una cruz de plata a la que le falta el brazo izquierdo. Es una cruz que alguien llevaba colgada en el pecho y la encontré tirada en la nieve. Tiene 4 centímetros en la parte más larga, y el brazo entero que le sobra mide menos de 2 centímetros. Sufrió un violento abollón en el centro. Quien la tenía lo recibió en el medio del pecho. Pero lo que más me conmueve es que a pesar de estar abollada, de faltarle un brazo, con el metal desgarrado, igual sigue siendo inconfundiblemente una cruz. Eso fue lo que nos ocurrió. Estábamos abollados, golpeados, maltratados, pero seguimos siendo hombres enteros. Durante todos los días fui juntando en un bolso que aún conservo los recuerdos de todos los fallecidos. Acá traje todos mis amigos, porque como ellos siempre quisieron regresar a su país, los traje y los tengo acá, y los vengo a ver todos los días de mi vida. Me considero el custodio de sus recuerdos, sin que nadie me lo haya pedido, porque allá nadie pedía, todos daban.
soy el único de los que están vivos que los vio absolutamente a todos, porque subí y bajé a la montaña para buscarlos y encontré sus cuerpos para traer su memoria. En aquella expedición ingenua con Numa Turcati y Daniel Maspons, en la que casi nos morimos, vimos desde el sur algo que no podía haberse visto, un paisaje infinito de montañas, miraras hacia donde miraras. Coincidentemente, luego que lo divisé, quedé ciego. Sentí que si sobrevivíamos a esa noche a la intemperie, no podíamos contarles a los amigos del fuselaje lo que habíamos visto, porque se apagaría todo vestigio de ilusión, y la ilusión era una llama que jamás podía apagarse, porque era lo único que nos quedaba de vida. A Nando sí se lo conté, más adelante, cuando se preparaba para la expedición final. No fue casual que le hayamos dado 8 medias de rugby llenas de carne y grasa a cada uno de los escaladores en la caminata final. Yo había visto lo que tendrían que enfrentar, cuántos metros tendrían que caminar, subiendo y bajando montañas. Ellos me preguntaban para qué tanta comida, y yo les respondía que la llevaran por las dudas. Siempre recuerdo a Numa, arriba desesperado, cuando nos dice que prefería morirse mirando el cielo, caminando, en lugar de terminar inmovilizado en una cueva de chapas destrozadas. Por eso, tras el alud, él seguía cavando y sacando nieve sin descanso, hasta quemarse de agotamiento. Siempre creyó que su tiempo había terminado, pero quería colaborar hasta el final, actuando en lo que pudiera. Lo curaba todos los días. Veía cómo se precipitaba al abismo, sin ninguna defensa, contrayendo una infección detrás de otra. Me acercaba, primero le daba un beso para saludarlo y le preguntaba cómo estaba, y él me miraba con una paz infinita. Nunca se quejaba. Numa se fue transformado como ninguno. De aquella fortaleza física del principio, terminó en un moribundo esquelético, pero mantuvo sus cualidades hasta el fin. Seguía siendo el mismo tipo estoico, cuando estaba fuerte y cuando languidecía. Siempre sentí que él dio la vida para precipitar la expedición final. Él, que era tan inteligente, se dio cuenta de que sería la excusa para que salieran en esa caminata. Fue su forma de derrotar la tragedia que estábamos viviendo. No vivir en función de ella, sino plantear sus propios objetivos y cumplirlos hasta el último respiro. A Numa no le quedan más de 3 días, le dije a Roberto, mientras él me miraba, postrado. Entonces miré hacia el costado y dije, a Javier le quedan 15 días, tal vez menos. A Coche le queda 1 o 2 días más que Javier, y a Roy 1 día menos. Cuando Numa falleció, exactamente a los 3 días, los 3 que había mencionado entraron en pánico. Pensaron que yo era un adivino o un brujo y me preguntaban, Gustavo, ¿cuántos días me quedan ahora? Y yo les respondía que aquello era una excusa, que los había dado a ellos simplemente para terminar de convencer a Roberto. Y a Roberto esos argumentos lo ayudaban a definir el momento de la partida, porque ya estaba convencido de salir. Lo que quería era minimizar el margen de error, esperar todo lo posible para que mejorara el tiempo y tuvieran algo más de posibilidades de llegar. Esta historia es uno de los primeros episodios que está globalizado, porque ocurrió en la época de los primeros informes transmitidos por satélite. Y fue una historia globalizada, también porque toca el núcleo de cualquier persona, en cualquier continente, rica o pobre, ilustrada o inculta. Entonces surgen las paradojas. Es una historia mundializada, pero lo más relevante de los Andes es el valor de la honestidad, algo tan sencillo que parece desproporcionado ante el satélite ampuloso que la propaga por el planeta. Lo primero que aprendimos en la montaña
es a decir la verdad. Cuando nos rescataron, nos pidieron que negáramos que habíamos comido los cuerpos muertos. Nosotros éramos jovencitos y se arrimó gente prestigiosa, con mucho peso, que sus razones tendría, y nos dijo: escóndanlo. ¿Pero por qué? Si lo que había aflorado allá arriba fue el respeto a la vida, el respeto a la muerte, si lo que afloró en ese infierno fue el afecto, el único antídoto que conseguía disolver parte de ese dolor, ¿cómo íbamos a bajar a la vida y lo primero que diríamos sería una mentira? Fuimos un grupo humano singular, porque públicamente frente a las familias de los muertos dijimos que para sobrevivir nos comimos a nuestros amigos. Eso es tan fuerte para una sociedad que vive en el autoengaño, en la hipocresía, en lo políticamente correcto, que la sacudió hasta los cimientos y en todos dejó secuelas. Algunos sintieron que debían doblar el cuello, avergonzados, pero lo más conmovedor es que, a pesar de todo, muchas de esas familias nos abrazaron, nos cobijaron, nos protegieron de los que se escandalizaban y nos deseaban mal. Entonces algo pasó, algo se rompió, algo permitió que se puedan compartir cosas tan fuertes, que se pueda superar el miedo, los prejuicios, contando la verdad. Claro que muchas madres de los que no volvieron tienen sentimientos ambivalentes ante nosotros. Es natural que para ellas no se trató de ningún milagro, sino de una tragedia sin atenuantes. Para cortar los cuerpos había que prepararse psicológicamente, había que blindarse y llegar a la carne con un solo pensamiento: lo que queda ahí es la cáscara, nuestro amigo está en el recuerdo. Esa acción era como ir a una despensa a buscar comida. No había un vínculo afectivo, era alimento. Es muy fuerte y muy difícil decirlo, pero fue necesario acceder a ese plano. Si no lo vivíamos así, no lo hubiéramos podido hacer. Las agresiones cotidianas eran tantas que la agresión más dolorosa no era externa, sino del propio grupo. Era ignorarte. Cuando a alguien lo reprendíamos, a veces lo ignorábamos, lo que era muy doloroso, porque te estaban diciendo que tú no existes mañana, y te lo estoy demostrando porque paso a tu lado y no te levanto, no te ayudo, quieres agua y no te ofrezco, y en soledad no había un futuro. Ese era el peor de los castigos. Éramos tan vulnerables que agregar algo de soledad a la orfandad absoluta en la que estábamos era difícil de tolerar. Si te borraba en el presente, te estaba sacando de la ilusión compartida, y nosotros no teníamos ilusiones aislados. Cuando Arturo me da la mano, al morirse, no se quería quedar solo. Cuando nos dejábamos de tocar, empezábamos a enloquecer. Por eso dormíamos abrazados, no solo por el frío, era para engañar a la soledad. Algo impresionante de la cordillera de los Andes era el silencio. De día era todo blanco y de noche la negrura absoluta. Lo único que rompía ese silencio oscuro era el rosario. Carlitos empezaba a mover las cuentas del rosario que le había entregado la madre y la noche se iba poblando de murmullos, que cuando no estaban los extrañabas, e iba pasando. Venía por la izquierda, y la noche daba toda la vuelta, envolviéndonos en un círculo que nos protegía de las acechanzas. Me había autoimpuesto la meta de traerle a cada padre, a cada madre, a cada hermano, a cada novia, un recuerdo de ese amigo nuestro. Siempre supe quiénes eran y siempre me preocupé por mantener los recuerdos en su lugar. Cuando llega el primer helicóptero, comienza a volar en círculos. Lo arrimaban y tenías que saltar al patín y luego saltar adentro. Pero había que hacerlo cuando la hélice se enderezaba. En un momento el piloto lo controló.
Se arrimó, pero en ese instante la fuerza del aire de las hélices le pegó en el pecho a Roy Harley. Lo tiró, pensé que lo había deshecho, y me di vuelta para ayudarlo, junto con Adolfo, pero cuando lo hice, el helicóptero se fue. Del otro helicóptero saltaron 4 tipos. Uno era Sergio Díaz. Otro se alejó y permaneció distante. Se desabrochó la campera y dejó ver un revólver, y se quedó controlando, con miedo. A Sergio Díaz, que estaba con el enfermero José Bravo, le entregué un papel que había arrancado de una libreta donde indicaba los nombres de cada uno, señalando a qué pilita de huesos correspondía. Acomodé montanitas con los restos de todos, para que si el día de mañana venían sus familiares, cada uno pudiera llevar los restos de su hijo. Sergio me miraba como si hubiera perdido el juicio. Estuve 2 horas junto al morro del avión, con ese papel, explicándoles todo. Quería que otro lo supiera. Sucedió como cuando alguien se está por morir, y llama al hijo mayor y le explica dónde están las cosas que para él tienen valor, para que alguien vivo las proteja cuando él falte. Sabía que la madre de Parrado, la hermana de Parrado y Liliana Metol estaban de este lado. Lo sabía por 2 razones, porque podían ser alimento mañana, y si salíamos vivos, para que las trajeran a Montevideo si lo deseaban. Sabía quiénes estaban aquí, quiénes estaban allá, quiénes seguían todavía desparramados por el lugar. Sergio Díaz me tomaba la mano y me decía: «Gracias, Gustavo, pero ya no importa. Me quería proteger, pero yo quería proteger a mis amigos». Como todo lo que sucedió en la montaña, aquello tuvo un sentido. Tiempo después, Sergio pudo acompañar a muchos padres a buscar los restos porque con aquel papel arrugado sabía exactamente dónde estaban. Sergio permaneció con nosotros adentro del avión. Los otros 3 que bajaron del helicóptero armaron una carpa en la nieve, desde donde nos miraban, a la distancia, alertas, como si fuéramos animales salvajes. A veces todavía la gente nos mira como a bestias salvajes, cuando han pasado 36 años. Entiendo por qué se asustaron los 3 andinistas que llegaron el 22 de diciembre de 1972. Llegaron a un lugar donde encontraron seres humanos con aspecto de primates, con los cadáveres desmembrados alrededor del avión. Ellos no podían saber si nosotros les íbamos a pegar un hachazo en la cabeza, porque habían visto el hacha en el interior del fuselaje. Parecíamos hombres de las cavernas, por eso lo comprendo. Nosotros veíamos hombres y ellos veían animales. Afuera o adentro del avión teníamos nuestras despensas, lugares donde guardábamos comida, porque después de la luz del 29 de octubre aprendimos una lección para siempre. La montaña es traicionera y siempre te puede quitar todo de un zarpazo. Desde entonces siempre mantuvimos distintos lugares con reservas de comida. Si venía una luz y sepultaba ese lado, pues quedaba alimento del otro. Si el avión rodaba por el valle con el deshielo, teníamos una reserva debajo de aquella chapa, donde había ración para todos durante un día. Precauciones básicas vinculadas con el alimento, porque nos habían ocurrido demasiados accidentes como para que no estuviéramos prevenidos. Cuando vinieron los andinistas, el contacto súbito de 2 mundos tan distintos y tan distantes provocó chisporroteos, temores, incomprensión. Por momentos, distraído, aunque sabía que ya venía el rescate, yo manoteaba algo del alimento que teníamos reservado porque no terminaba de acostumbrarme a que esa forma de vivir tan tremenda había acabado. Fue una colisión entre esas 2 culturas que para mí terminó de procesarse con los alimentos. Cuando dejamos de buscar esos trozos de carne cruda que teníamos escondida en su lugar, aceptamos lo que los andinistas nos ofrecían: sándwiches de milanesa, café, chocolate. Y en determinado momento de esa noche, sentado junto a Sergio Díaz, me di cuenta de que no obedecí el acto reflejo de estirar el brazo para buscar
una ración de carne humana escondida debajo de una manta, porque ya había atravesado la frontera de la mano de Sergio, ese amigo que tanto ayudó a nuestras mentes y que murió misteriosamente poco después de ese día. Siento que estamos haciendo lo que los muertos quieren que hagamos. A veces pienso lo que significa perder un hijo o un hermano muy joven. ¿Qué es lo que él desea? Cuando no le puedo preguntar porque ya se fue. Puedo anegarme por el dolor y no hacer nada, pero si interpreto mejor lo que el otro me diría, si él pudiera regresar para expresarme su deseo más recóndito, creo que me diría 5 palabras: vive y honra mi memoria. Los amigos que morían en nuestros brazos y además nos entregaban los cuerpos, nos decían eso, y es lo que he tratado de hacer durante toda mi vida. Ojalá lo haya hecho bien. ¿Por qué mueren unos y otros sobreviven? La mayoría de las personas que caen del 20º piso mueren en el piso 19. Faltan 18 para estrellarse contra el piso y ya se murieron del susto. Nosotros decidimos morirnos aplastados contra el piso, al mismo tiempo que hacíamos todo lo posible para detener la caída. Esa es una diferencia. Para lograr esos dos objetivos, hurgamos en el ser humano y obtuvimos respuestas. Hay mucha gente que nos quiere escuchar, porque se enfrentan a situaciones que la sociedad no sabe resolver y quieren saber cómo hicimos nosotros. Van al médico o al psiquiatra y estos les dicen: hasta acá llega la ciencia y después no sabemos cómo sigue. Quieren escucharnos, pero no desean que les pasemos una receta. Solo quieren que les digamos cómo hicimos para no morir en el piso 19 y detuvimos la caída. Lo único que nosotros tenemos para decir es que cada uno puede lograr lo mismo que nosotros si se propone remontar la cuesta y salir de su cordillera. En 1970, 2 años antes de los Andes, los guerrilleros tupamaros de Uruguay dinamitaron un bowling en la esquina de mi casa, en Montevideo, porque decían que lo frecuentaban los oligarcas y los estadounidenses. Guardo un bolso de recuerdo, porque aquello también lo viví. La bomba explotó a las 7 de la mañana. Estaba desayunando en mi casa y de repente siento un estallido que me ensordece. Miro por la ventana y veo un hongo de fuego y humo en el cielo. Sin pensarlo 2 veces, corrí en su dirección. Cuando llego a lo que era el bowling, frente a la casa de Tito Regules, el edificio se había desplomado, mientras seguían cayendo mampostería y vidrios. Los coches estacionados en las proximidades estaban destrozados por la onda expansiva de la bomba. Sentí un grito desde adentro, entre los escombros. Yo tenía 19 años. No habían llegado los bomberos ni la policía. Entro, con pedazos de techo oscilando a punto de caer, sostenidos por varillas de hierro, con el segundo piso desprendiéndose de a poco entre el fuego. Me aproximo a donde surgen los pedidos de auxilio, entre las llamaradas y el humo, cubriéndome la boca con un pañuelo, y llego hasta donde estaba la caja registradora. De ahí saqué a un panadero que estaba entregando en el momento en que los guerrilleros pusieron la bomba. Estaba atontado, semidesmayado. Luego saqué al sereno del bowling, que estaba en estado de shock, y me besaba mientras lo arrastraba. Estaban sordos y aturdidos. Los llevé hasta afuera y los senté. Entonces escuché el grito de una mujer. «Es la limpiadora», me dice el sereno. Hilaria Quirino. La mujer estaba aplastada por un pedazo de techo que le cayó encima, dejándole una pierna para atrás y la otra hacia adelante. Empecé a tirar con tanta fuerza que le disloqué la pierna. La mujer se desmayó, pero al fin la saqué. Debe haber estado desmayada 1 hora cerca de la vereda. Yo la acariciaba y no venía nadie. Al fin se la llevaron en una ambulancia. La operaron. Quedó con graves secuelas, pero sobrevivió. Hilaria Quirino.
un nombre inusual, y la montaña del oeste que nos bloquearía el camino 2 años después se llamaba Hilario, San Hilario. En su homenaje, Roberto Canessa le puso Hilario a su primogénito. Esto sucedió 2 años antes del accidente del Fairchild. Me entrevistaban las radios, los diarios, la televisión y me llamaban héroe. Yo les decía que se equivocaban. Colaboré porque me llamaban de adentro y no había otro para auxiliarlos. La tarde del accidente, el piloto nos pidió el arma para matarse. Dame el arma. Coloca las balas. Sé parte de mi muerte, nos imploraba. Entonces, ese grupo desesperado, que sabe que alguien busca un arma para matarse, lo primero que hace es desactivarla. El revólver lo tiene uno, y las balas las tengo yo. No hay más revólver. Les dijimos a todos, no busquen el revólver, porque no está disponible. No hay balas para matarse, porque acá la única opción es la vida, pelear por la vida, ignorando el resultado. Con esa afirmación y ese gesto comienza la historia de los Andes. Cuando hice la expedición con Uma Turcati y Daniel Maspons, escalando la montaña, a cada persona muerta que encontrábamos le quitaba la cadena, el reloj, los documentos, todos los papeles que pudiera tener en los bolsillos, cartas, anotaciones, mensajes, listas, direcciones, deseos, nombres, amores. Lo mismo hice con los otros, la cadenita de baleta que le entregué a sus padres, la carta de Gustavo Nicolich a su novia Rosina, la carta de Arturo Nogueira para sus padres, sus hermanos y su novia. Toda esa historia que se truncó en la montaña la traje en un bolso. Con el tiempo ese bolsito fue creciendo, abultándose. Tuve que ordenarlo. Aquí los relojes, las medallas, allá las cartas, los documentos, los papeles más íntimos. El bolsito aquel terminó convertido en un bolso, con las pertenencias de 29 historias amputadas. Cuando vino el helicóptero del segundo día del rescate, salí con el bolso y lo coloqué a mi lado, para llevarlo conmigo. A pesar de que habíamos puesto una mampara sobre la nieve blanda para que el helicóptero apoyara los patines ese día, tampoco lo pudo hacer, por lo que permanecía suspendido en el aire, con los patines próximos a la superficie. Así fueron subiendo todos. Yo era el último. Me tocó el turno. Tomé el bolso y cuando se lo quise entregar a Adolfo, que ya estaba en el helicóptero, el comandante me ordena: no, el bolso no sube. Entonces me senté sobre el bolso y dije: si el bolso no va, yo tampoco. Adolfo me miraba con zozobra, hasta que al fin me dijo: Gustavo, por favor, sube. No, no, le decía. ¿Cómo iba a dejar arrojadas en la nieve como si fuera en un basural las historias de todos mis amigos? Adolfo era el único que entendía lo que estaba sucediendo, pero igual me imploraba que subiera. El piloto y todos los tripulantes me miraban con estupefacción, porque no podían permanecer un minuto más en ese equilibrio inestable. Creían que yo había enloquecido. Al final le dije a Adolfo: te lo doy a ti con la condición de que no se lo entregues a nadie. El piloto y los tripulantes estaban tan sorprendidos con mi proceder que no dijeron más nada. Levanté el bolso y se lo pasé a Adolfo, arriba del helicóptero. Él lo tomó con el mismo cariño y respeto que yo le tenía. Lo colocó a sus pies y recién entonces subí y nadie dijo nada. Cuando nos alejábamos, como tantos, sentí sensaciones contradictorias: la dicha de alejarnos de ese tormento y la nostalgia de abandonar todo lo que habíamos vivido. Cuando curaba a Numa Turcati, que tenía pus en toda la espalda con unas llagas terribles, jamás se lamentaba.
luego contrajo septicemia, y yo lo desinfectaba con agua de colonia y un trozo de camisa. Me miraba y me decía: ¿terminaste, Gustavo? Me tomaba la mano, me daba un beso, y yo lo entraba al fuselaje. Por eso, cuando el helicóptero se alejaba, yo lloraba. No sé si de alegría o de tristeza, pero lloraba. Con el bolso a mis pies, con Adolfo a mi lado. Éramos los últimos. Después no quedaba nada, ni nadie, porque los traía conmigo. Gustavo Cervino nació en 1953. Está casado con María y tiene 6 hijos. Con los 4 varones viajó a la montaña en marzo de 2006. Hace más de 30 años fundó lo que es hoy un gran laboratorio, y desde 1992 es presidente de la Cámara Farmacéutica que aglutina a todos los laboratorios en Uruguay. Ocupa tanto tiempo en gestionar su empresa como en solucionar los múltiples problemas del barrio empobrecido donde la compañía posee su planta fabril. Cuando sale a la calle, los jóvenes que pasan lo reconocen y vienen a saludarlo, como si fueran sus hijos. Gustavo los ha auxiliado desde que son niños. Tiene la obsesión de inculcar a los jóvenes las normas nobles del rugby, el espíritu del equipo y la cualidad de sufrir en silencio para superar la adversidad, y por eso dirigió en varias oportunidades el club All Christian y la Unión de Rugby del Uruguay, que preside desde 2008. Cree que esas normas lo ayudaron a sobrevivir en la cordillera. En su casa amplia de Carrasco Norte tiene un mueble antiguo donde guarda los recuerdos de la cordillera. Busca papeles, documentos, anotaciones, objetos, pero cuando llega a la cruz abollada con el brazo partido, su mano tiembla. La tercera muerte. Después de varios días de nevadas intensas, el domingo 29 de octubre amaneció gris. Los copos de nieve caían espaciados, hasta reducirse en un polvillo imperceptible, que se prolongó durante toda la tarde. A las 4:10 decidieron entrar al fuselaje. Roy Harley fue el último que permaneció afuera. La cabina tenía 2 sectores bien diferenciados, piso y fuselaje. Como el tubo estaba inclinado 30 grados, aplastado de costado, el piso estaba más elevado y la parte curva del fuselaje quedaba recostada contra la nieve. Los que se acostaban en el fuselaje lo hacían en una zona redondeada, mientras que resultaba más incómodo descansar sobre la chapa metálica e inclinada del piso, que les lastimaba el coxis y la espalda. Como rotaban en ese entonces, todos presentaban una llaga en el coxis. Por más que colocaran delgados almohadones debajo, la llaga dolía cada día más. Roberto Canessa se preocupaba para que a ninguno se le infectara, aunque sabía que la ola de infecciones vendría después, a medida que aumentara la temperatura, a mediados de noviembre. En esos 16 días se había afianzado una rutina. Entre las 4 y las 5 de la tarde ingresaban al tubo partido. Primero entraba uno y acomodaba la capa de almohadones que cubría buena parte del piso y del fuselaje. Luego entraba el resto, y turnándose, los que habían dormido la noche anterior contra la cabina iban al extremo opuesto, a la abertura, que era mucho más fría, y a los que habían dormido en el piso ahora les tocaba el fuselaje. Si bien era inusual que alguno pidiera cambiar de posición, esa noche tuvo 3 cambios, que trastocaron 3 destinos. Diego Storm, a quien le correspondía la parte alta e incómoda del piso, le pidió a Roy Harley, a quien le tocaba la zona más baja y ondulada del fuselaje, para cambiar de lugar. Marcelo Pérez del Castillo sorpresivamente le pidió a Coche Inciarte que le cambiara de sitio porque estaba extremadamente cansado. El tercer cambio fue Gustavo Nicolich, que a último momento, cuando ya estaba oscuro, pidió cambiar de posición al otro Gustavo, a Cervino. Por eso,
Instante después, tras el alud, los amigos más cercanos de Nikolic pensaron que estaba en el lugar donde se había acostado originalmente, y no en el otro al que se había cambiado. Como todas las noches, Roy Harley se cubrió el rostro con una camiseta de algodón para protegerse de la nieve fina, un polvito como harina que siempre entraba al avión y lo lastimaba y le impedía dormitar. Cuando todavía no se había dormido, Roy sintió una vibración y un estruendo como si fuera una tropilla de caballos irrumpiendo en el fuselaje. Todo ocurrió en un mismo instante, hasta que experimentó que algo lo había cubierto y le comprimía el cuerpo y le presionaba el rostro protegido por la camiseta de algodón. Escuchó como un crujido y sintió que la nieve se había consolidado, transformándose en hielo. No sabía cuánta nieve tenía encima, pero igual se impulsó hacia arriba. No pudo mover el cuerpo, pero advirtió que podía mover la cabeza. La camiseta, a su vez, había impedido que la nieve le entrara en la boca y los ojos. Miró en la penumbra y descubrió que él era el que estaba más alto, salvo los 3 heridos que colgaban en las hamacas mientras escuchaba voces que no sabía de dónde provenían. Demoró unos segundos en comprender lo que había sucedido, hasta que descubrió que los alaridos provenían de la hamaca colgante, donde Arturo, el vasco y Álvaro Mangino, aprisionados por maletas, la mampara y nieve, no podían bajar ni moverse. No entendía lo que gritaban, pero era evidente que pronunciaban su nombre. Entonces le vino un pensamiento que lo estremeció. El avión se tapó de nieve, se mueren todos y quedó solo con los lastimados. Ese pensamiento le multiplicó la energía, hizo otro esfuerzo con el cuerpo y logró liberarse de la capa de nieve que lo aplastaba. Se incorporó y se desembarazó de grandes trozos de hielo que tenía sobre los hombros. Aturdido, la primera reacción fue salir por el boquete del avión, que estaba sin la barricada de maletas y la mampara, cubierto de nieve hasta la mitad, para intentar vaciarlo por atrás, pero de inmediato advirtió que era una insensatez. Volvió a entrar, con grandes zancadas, y en medio de la penumbra divisó manos que sobresalían de la nieve. Alguna de las manos incluso movía los dedos. Se hincó junto a la primera. «Roy, soy Adolfo, sácame», le gritan desde abajo. Roy escucha esa voz que viene como de ultratumba y comienza a escarbar como poseído. Le destapa el rostro, el pecho. Adolfo hace fuerza y se incorpora. A Adolfo lo acomete una rebeldía arrolladora para salvar a los compañeros. A los que van saliendo, Adolfo les ordena que griten, que llamen a los que todavía están sepultados para que resistan. «Aguanten, que los vamos a sacar a todos», gritaba enfurecido. En ese momento cayó otra avalancha, mayor que la anterior, que selló completamente la entrada y pasó por arriba del avión, sepultándolo. Cuando Roy descubría el rostro de uno y lo dejaba respirando, le decía «aguantame acá», pero moviéndose en ese espacio tan reducido, para un lado y para otro, con los mismos pies presionaba la nieve que cubría a otro, y escuchaba los gritos que venían desde abajo, bramidos desgarradores a través de la nieve. «¡Me estás aplastando!». Sabía que cuanto más tiempo pasara, los sepultados comenzarían a morir por asfixia. Le empezaban a arder las puntas de los dedos tiesos. A los que rescataba se incorporaban y se ponían a cavar con la misma consternación. El segundo rostro que Roy descubrió fue el de Carlitos Páez, que cuando salió se puso un encendedor debajo de la mano para darle sensibilidad, porque la nieve le quemaba como si fuera ácido. No sentía la llama, aunque podía oler su carne que se quemaba. Quería rescatar a Gustavo Nikolic y a Diego Storm, pero cuando destapó donde estaba Gustavo Nikolic, apareció Gustavo Servino, y cuando volvió al lugar donde debía estar Servino, encontró a Nikolic muerto. Desesperado, buscó a Diego Storm, pero también llegó tarde. Se puso a escarbar con más rabia todavía y comenzaron a salir algunos vivos. La búsqueda duró pocos minutos. En medio del griterío desesperado de los 19 que permanecían vivos, con 16 agolpados en el minúsculo espacio que quedaba despejado junto a la cabina de los pilotos, encontraron algunos almohadones y un saco de cuero donde pararse y proteger los pies desnudos. En ese espacio de 2 metros por 2 metros,
No había la altura suficiente para permanecer de pie, salvo en el centro, donde solo cabían 2 personas. Se amontonaron unos contra otros en cuclillas. Los que podían, desplazándose en 4 patas, llevaron los cadáveres a la parte trasera del avión, donde había quedado un espacio muy pequeño. Cuando la nieve que los cubría se derritió por el calor de los cuerpos, les empapó la ropa. Al borde de la histeria, por la sensación de claustrofobia, con el correr de las horas comenzaron a sentirse extrañamente sedados. Pancho Delgado prendió un encendedor y la llama empezó a extinguirse. Se estaban quedando sin oxígeno. Creían que morirían asfixiados, todos juntos tosiendo como en una cámara de gas. Entonces tomaron un tubo de los que sostenían los valijeros, lograron introducirlo por la cabina de los pilotos y a través de una ventana rota llegaron a la superficie, abriendo un mínimo respiradero. Después, Moncho, el más delgado, consiguió hacer un túnel estrecho hasta la cabina de los pilotos. Desde allí, pateándola, logró que la ventana de la derecha saliera unos centímetros de su marco y dejara una abertura que permitiera entrar algo de aire. No podían sacarla completamente porque estaba comprimida por la nieve. Salvo en la cabina de los pilotos, que estaba próxima a la superficie, no sabían cuánta nieve había sobre el fuselaje. El aire se entibió porque se había formado la atmósfera de un iglú, de alrededor de 15 grados, mientras en el exterior hacía 30 bajo cero. Al día siguiente solo entraba un resplandor grisáceo por las ventanillas que dejaba todo en penumbras, por lo que infirieron en que había varios metros de nieve sepultando el avión. Roberto Canessa sintió que, a pesar del respiradero que permitía que entrara una exigua cantidad de oxígeno, se estaban apagando, como la llama del encendedor de Pancho Delgado. Habían perdido el abrigo, la tensión y la falta de sueño provocaban estragos. El espacio era demasiado reducido, tenían los pies mojados y morados y les daba la sensación por primera vez de que no valía la pena, porque si habían sobrevivido 16 días, se había muerto tanta gente y no habían podido escapar. ¿Qué iban a hacer ahora en esta nueva situación, enterrados vivos? Por eso les sorprendió que volvieran los gestos esperanzados de a poquito, sacando ilusiones de la nada. «Hoy es el cumpleaños de Numa», dice Carlitos. «¿Qué pretendes, festejarlo?», pregunta Roberto. «En la medida que estamos con vida vale la pena», remató Carlitos. Como se debilitaban cada vez más rápido, tuvieron que alimentarse con el cuerpo de uno de los amigos con el que hacía un rato estaban conversando. De nuevo, había que esperar para ver quién tomaba la decisión y quién la llevaba a la acción. Canessa sintió que él podía hacerlo. En esa segunda noche sin luz, sin espacio y en cuclillas, comenzó de nuevo la ronda del rosario. Adolfo no quería saber más nada con la religión y las demandas jamás cumplidas a Dios y a la Virgen, pero descubrió que cuando se alejaba del rosario, en rigor, se alejaba del grupo. Empezó a sentirse solo, lo que resultaba peligroso y multiplicaba la penuria. Al tercer día, Carlitos le tiró a Rosario. Adolfo lo agarró en el aire y entró de vuelta en la ronda. Transcurrió ese día y llegó el 31. «Hoy es mi cumpleaños», dijo Carlitos. «Mis 19. ¿Quieres que te felicitemos?», se volvió a burlar Roberto. «Y creo que en la medida que estamos con vida vale la pena», repitió. Nando creyó que no había que crear pensamientos más profundos que este. «Estoy respirando, y si estoy respirando estoy vivo, y si estoy vivo voy a esforzarme para escapar hasta que no respire más. ¿Qué tengo para perder?». El pensamiento lo manifestó en voz quedada, aunque Adolfo lo escuchó. «Vamos a preparar una expedición», le respondió. «Hay que organizarla de la mejor manera», agregó, mientras Nando asentía en silencio. Al mediodía del tercer día, Moncho, Roberto, Roy y Carlitos pudieron terminar el túnel hasta la minúscula salida de los pilotos, cubierta de nieve y hielo, y llegaron hasta la ventana lateral que habían movido. Moncho se deslizó hasta ella
y percibió que ahora no estaba rodeada de nieve como los días anteriores. Como no conseguía sacarla, empezaron a turnarse entre los cuatro, pateándola con fuerza, hasta que al fin cedió. Cuando Moncho asomó la cabeza, vio un paisaje completamente nuevo. Todo estaba blanco, mirara hacia donde mirara, rodeado de montañas bajo un cielo ennegrecido, sacudido por un fuerte viento. A partir de entonces comenzó otra historia, una cordillera distinta. La tensión de las noches se multiplicó. Muchas veces durante el día veían despeñarse gigantescas cornisas de nieve por la pared montañosa del oeste, mientras que en otras ocasiones las escuchaban caer desde el sur y del norte. Otras, de noche, las sentían pero no las veían, por lo que no sabían el curso que llevaban y les resultaban más siniestras. Después empezaron los acarreos de piedras, que caían de las montañas sobre el glaciar. Una noche, con un viento feroz, el avión se sacudió con tanta fuerza que pensaron que se iba a deslizar cuesta abajo. Estaban todos acostados adentro del avión, amontonados, cuando de repente escucharon un fuerte golpe en el fuselaje. Como vivían en una alerta permanente, en un instante se pusieron todos de pie, con el corazón saliéndoles por la boca. Pero no era una avalancha, sino una simple roca. Como el viento no cesaba y el pánico aumentaba porque el fuselaje temblaba y se movía y creían que iban a rodar por la pendiente, comenzaron a rezar un rosario en medio de la noche, como si fuera un conjuro, para que aquello no ocurriera de verdad. Cuando Javier Metol terminó el último misterio, cesó el viento, volvió a reinar la calma y todos entraron en el sopor del sueño, seguros de que el rosario los había salvado esa vez.